Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3 Wild Hunt, versión 4.0 Next Gen. Bueno, vamos a meterle cañita. Muy buenas, Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Ya sabéis que estamos en directo en Twitch y al mismo tiempo estamos grabando para YouTube a 1440 de resolución y 60 FPS por segundo. En Twitch ya sabéis que tenemos la calidad de 936 por 50 FPS, ¿vale? Pues que es para que se vea mejor el streaming. Ya sabéis que como Twitch solo deja poner 6000, bueno, yo le pongo 8000 de bitrate, pero si lo ponemos a 1080 pues se pixela mucho. Así que pues eso. Voy lleno de pelos por todos lados. Ciri nada más me deja pelos. Vale, esta mañana no hemos hecho gran cosa, hemos hecho un par de misiones secundarias, creo que ha sido, o un contrato y una misión secundaria. Y nada, nos hemos puesto esta armadura chula, ¿vale? Así. ¡Yepa! Está guapa esta, ¿eh? Mola mucho. Esta se llama la de las 1000 flores, que te la regalan con el parche. Que está en lo de... en Wizima, el castillo Wizima. El cuarto de... donde hablas con Jennifer. Te dan esta y otra, que es de nivel 11. Esta de nivel 7 y como acabo de subir a nivel 7, pues la tenemos gracias a eso. Vale, pues está guapa. Y las espadas vienen a juego también con el... con la... esto, tú. Vale, acaban de sacar otro parche más, ¿vale? Pero nada, gente, el parche igual. O sea, a mí no... o sea, yo pongo ahora mismo el Ray Tracing y el juego me va a 15 FPS. O sea, no puedo ponerlo, es imposible. Es imposible. Vale, lo puedo llegar a poner bajando gráficos a, yo qué sé, imagínate, a medios, altos, poniendo el FSR en calidad equilibrada, pero o sea, al final se ve el juego feo. O sea, yo para eso prefiero perder iluminación y ganar en resolución, texturas, de todo. Es que es una burrada lo que quita. Pero es una burrada, ¿eh? Vale, estoy aquí. ¿Dónde estoy? La invitación de Keira. Estoy aquí en la puerta ya, tío. Estamos en la puertecica. Keira, ábreme la puerta, que tenemos una cita. ¿Dónde se entra? Por aquí. Ah, verdad, sí, nos quedamos aquí. Que estaba hablando con... estaba probando la lámpara mágica esa de que ve los espíritus. Esta. Que luego no la dará. Nos hará falta para unas misiones. Y tenemos cosas que hablar con ella también. Vale. ¿Para qué quieres una lámpara mágica? Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Voy a abrir más. Why'd the elf promise you the lamp? Esto. We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charm. Yo voy a hacer calorcete. I brewed him a potion. Yo en invierno. To delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who do you want to use it on? He didn't say. Vale, ¿qué estás haciendo en Belén? So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoiled scenery? Or is it furthering the age-old alliance? Vale, esto yo creo que se lo dijimos ya antes. No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world. Don't you see what's happening? Antes de que nos ayudase, quiero decir. Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar?
Murderers scouring the north from end to end, burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Vale, volvamos al tema que nos concierne. ¿Por qué Belén? Esto ya se lo dije. Bueno, se lo voy a preguntar otra vez. Picked a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. And I was a member. ¿Te gusta jugar a ser la bruja del pueblo? So how's it feel to be the village witch? Horrid. No joy in having the boundless respect and trust of the local peasantry? They'd respect anyone who could produce hemorrhoid cream. Been here a while, haven't you? Long enough for rot to set in. You cannot possibly imagine how much I detest this place. Vale, volvamos al tema que nos concierne. Changing the subject. Vale, ¿alguna noticia sobre las otras hechiceras de la logia? Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. Vale, pues a ver, ¿qué tiene? Bet the old witch who lived. She did indeed. I gather. Very much so. Hostias, tiene piedras para aburrir, ¿eh? Me cago en todo. Poción de despeje. Devuelve todos los puntos de habilidad gastados en desarrollar habilidades a la reserva de disponibles para que puedas redistribuir. Esto hay que comprar uno, ¿eh? Por si no nos gustan las habilidades que hemos puesto, ¿eh? Bueno, pero esto creo que te lo venden luego más adelante también alguien. No sé quién, pero... Estas son de las buenas, del 5%. Potencia de ataque. Hostia, 700 pavos, loco. Tiene libros también y todo. Hay algunos libros que te dan misiones, ¿eh? Vale, ya has leído esto. La logia de hechiceras. La conjunción de las esferas. ¿Este no lo hemos leído? Viaje entre mundos. La vieja sangre. Ya has leído esto. Vale. ¿Y esto qué es? Cebo de Short. Y viento del norte. Hostia, ¿esta es la que cura? ¿O no? Ah, no. Esta era una bomba la que congela. Esta es buena, ¿eh? A ver. Venga, te compro esto. Los 3 libros estos. Que a lo mejor me los encuentro por ahí, pero por si acaso los compramos. Vale. Y ahora, esta sí que tendrá cosas que nos hacen falta para, a lo mejor, para hacer la alquimia. A ver. Vamos a ver. No tengo ya nada para vender. Lo he vendido todo. Vale. Puedo vender de esto. Alquimia. Vamos a ver. Pues no, esta no tiene cosas que me hacen falta. Ya tenemos el mejorado y el superior, de bestias, tío. A ver, ¿esto qué es, tío? Semillas de cornezuelo. ¿Y eso no tiene? Vale, me debería de salir. Si estuviese, debería de salir. No tiene. O sí que tiene, coño. Míralo. Sí que tiene, tío. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo tengo que anclar primero? ¿O qué pasa? No entiendo. Es que no me deja comprárselo directamente. ¿Por qué? Anclar. Vale. Aparecerá en el panel de la tienda.
A ver. Pero normalmente si lo tiene te dejaría comprárselo. ¿Entendéis? Sebo de oso. Anclo esto. Voy a anclar todo lo que me haga falta. ¿Se ha desanclado? Anclar. Ah, que solo puedo anclar uno, ¿no? Sí, solo puedes anclar uno. Pues esta. Porque ese bodeo solo podré conseguir de otro lado, ¿no? Ah, pero se ha quitado el otro. Se me está volviendo loco esto. ¿Esto está bien, gente? Está... Creo que no va bien. A lo mejor es por el mod que hemos instalado. Que no va bien o algo. ¿O sí? Ah, sí, ahora está señalado ahí, ¿no? Sí, está señalado este, pero el otro... No, este sí que tiene, está señalado, ¿no? ¿Esto qué vale? Esto no vale una mierda, ¿no? 80, vale. Vale. Vale, ya tengo este, por ejemplo. Vale. Este te hace falta una madre selva. Vale. Ahí está, ¿veis? Aquí la tenéis. Compramos una solo o dos. Un par de ellas, ¿no? Venga, un par de ellas, por tener dos. Vale. Este hecho. Vale, a ver. Que los aceites para esta dificultad son esenciales. Aceite para malditos mejorado. Me hace falta piel de quimara. Vale, aquí más cosas, ¿eh? Todo esto lo había marcado yo antes. No sé, lo compro. Por si acaso. Piel de quimara, esta no tiene pieles. No. Y hierba de bisonte parece que no va a tener tampoco. Me da a mí que no. Se marcan cosas que no se deberían de marcar, ¿no? El viento del norte. Malagueta. Esta. A ver. Dos malaguetas. ¿No tiene malaguetas esta? Aquí es este. No, esto es raíz de mandrágora, coño. No tiene malaguetas. O sí, es esto, ¿no? Malagueta. Para que yo te... Perdón. Vaya, 6 de estas. Voy a pillarme unas cuantas de estas también. Un par de ellas. A ver. Fósforo. Vale, fósforo. Nostrix. A ver. Fósforo. El Nostrix, a ver si está por aquí, es este. Vale. Hay algunas que son difíciles de conseguir por ahí por el mundo, ¿eh? A ver qué me queda ahora. Vamos a ver. Vale, tengo estas tres entonces, ¿no? A ver. Esta por un lado. Esta por otro. La danzante mejorada.
El demonio. Me hace falta. Bellín del demonio. Ah, no la tenemos todavía. La normal no la tenemos, o sea que esta me olvido. Vale, extracto de aparición. A ver. El demonio bestia es el que nos puede ayudar a veces. Bueno, este lo hago. Este está bien para hacerlo. Coliendido. Mutágeno de coliendido. Esto aumenta la potencia de ataque con la combinación de varios ataques. Para el siguiente ataque aumentando o la intensidad de la señal. Para... Este es bueno, ¿eh? Me mola. El extracto de coliendido, tío. La dama del mediodía. La demonio bestia, que la que he dicho yo antes. Me falta un mutágeno de demonio bestia. Si hemos derrotado una, ¿no? ¿O no? No. No, todavía no. Pociones. Esta es la que quiero yo. Esta, gente. Que esta es la que te cura de golpe. Vale, a ver. Vale, 5 arenarias. Para el filtro de Petri. Aumenta el poder de las señales. El gato todavía no la tengo, tío. Venga, esta por aquí. Esta por aquí. Esta por aquí. Venga, falta corazón de Necker. Hostias, de eso no tengo. Esto no va a tener de eso, ¿no? Corazón de Necker me va a mí que no va a tener. Oh, sí. ¿Esto qué es? Piedra de vino. ¿Es esto? No, esto no es, tío. Voy a comprar la arenaria, que es barata, y la acabo de gastar. Vale. No veo que tenga corazones de Necker. Y de esto, pasta alquimia. Hostia, me gasta un pastonaco, ¿eh? Joder. Hombre, hay que gastarse también el dinero en estas cosas. Gente. Faltan mutágenos todavía. Hay que matar más bichos. Vale, el gato... Vale, esto no tengo. ¿Y el gato que pide? Esencia acuática. De eso tampoco voy a tener. No, que no. ¿Tiene alguna cosilla por aquí? A ver, ¿esto qué es? Extracto venenoso. No, pero eso no tiene. Vale. Alquimia. Y ahora... Vale. Hasta luego. Sí, Akira. Espera. Ahora te veo otra vez. La logia de las hechiceras. A ver. Del mismo modo que los sapos verrugosos se meten en el fétido pantano en busca de compañía de otros de su especie, las hechiceras buscan a sus hermanas para hacer su set de planear el modo de acabar con todo lo bueno y digno de este mundo. La logia de hechiceras, que fue fundada por Philippa Eilhart, es una aquelarre compuesto por las peores, las más depravadas y afectadas por el pus de la magia. Las primeras integrantes de la malvada logia fueron la propia Philippa Eilhart, nacida en Monte Calvo, Tris Merigold de Maribor, Keira Metz de Carreras, Margarita Lauxantil, Seala de Tancarville, de Creiden, Sabrina Glevisic de Arcarreg, Fringilla Vigo de Beauclerc, Francesca Findaver e Ida Emean, Elfas Asir Bar Anahai y Jennifer de Wengerberg. Todas estas brujas se reunían en la cima de la montaña calva, donde juraban lealtad a sus diablos y demonios, a sus maestros y amantes, y les prometían sembrar el caos y la destrucción entre los pacíficos habitantes de los reinos del norte. Fueron ellas las responsables de los asesinatos de Demaven, rey de Aedir, Foltes, rey de Temeria, y muchos otros hombres nobles. Fueron ellas las que provocaron el inicio de otra guerra contra Nilfgaard. Fueron ellas quienes iniciaron la peste y la viruela para acabar con la gente decente y temerosa de los dioses. Pero no temas, querido lector, ya que sus actos no quedarán sin castigo. Nuestro querido líder Radovid, quinto de su nombre, no se dejó embaucar por sus mentiras y juró matarlas. Serán muertes tan inevitables como dolorosas. La conjunción de las esferas. Que un niño lo... ¿Esto qué es? Ah, ha empezado.
La película está empezada. Los eruditos tienen muchos vicios. Es posible que el peor de todos ellos sea la tendencia a descubrir lo sencillo con términos innecesariamente complicados. Para disfrazar lo básico como algo muy sesudo y complejo, la conjunción de las esferas es un buen ejemplo de ello. Este nombre, que suena tan misterioso al oído común, se podría sustituir por alternativa mucho más sencilla. Cuando los mundos chocaron, este mismo fenómeno podría explicarse de una forma lo bastante sencilla como para que un niño lo entendiese. Imagínese, querido lector, que nuestro mundo es un barco que navega por un gran mar. Desde su cubierta puede ver otros navíos en la lejanía. Esas serían las estrellas. Cada uno de los navíos tiene sus propios recursos y sus propias tripulaciones. Suelen pasar junto a nosotros desde muy lejos. Son manchas apenas visibles ni aunque se use un catalejo. Sin embargo, una vez cada varios miles de años se desata una tormenta sobre este mar cósmico. Una tormenta tan fuerte que lanza a los barcos uno contra el otro y acaban navegando codo con codo. En ocasiones los miembros de la tripulación de un barco pueden pasarse al otro, del mismo modo que el cargamento de uno de los barcos se puede derramar sobre un navío vecino. Al calmarse la tormenta, los barcos se vuelven a separar y continúan sus caminos independientes. Los llamados seres posteriores a la conjunción, monstruos tales como ghouls y basiliscos, son precisamente los pasajeros de un barco diferente. Los humanos no somos más que náufragos que hemos sido arrancados contra nuestra voluntad de algún lugar lejano, para acabar cayendo en un mundo en el que antaño habitaban las razas antiguas. Una vez aquí, aprendimos los misterios arcanos de la magia, que antes nos era desconocida. ¿Podrían volver a chocar los mundos? Quizá. ¿Puede evitarse este cataclismo o por el contrario acelerarse? Algunos eruditos creen que ciertos seres han dominado esta habilidad, que hay unos genes particulares que les permiten hacerse con el timón de nuestro barco y llevarlo hacia, puede que hacia aguas más seguras o puede que hacia nuestra perdición. Y viaje entre mundos. Son muchas las leyendas que tratan el tema de viajar entre mundos. Pongamos, por ejemplo, a Orfelius, quien se adelantó en el inframundo para salvar a su amada, a Theodore, quien tras huir de un huracán acabó en el aburrido y monótono mundo de Zo. O a Aizila, quien se cayó por la madriguera de un hurón y acabó en un país que no tenía nada de maravilloso. Bueno, es como, en vez de Alicia han puesto Aizila, ¿no? Para hacer el guiño. Y era un conejo, ¿no? En vez de un hurón. Y acabó en un país que no tenía nada de maravilloso. En esta línea se encuentran también las numerosas leyendas rurales sobre gente que ha sido capturada por la cacería salvaje, personas que regresan a sus hogares tras años cabalgando por los cielos junto a esa cabalgata espectral. En general, la academia ha rechazado esas historias tachándolas de epifenómenos de irracionalidad humana. Yo, en cambio, parto de la base de que hay un punto de verdad en toda la leyenda. Así pues, he decidido que encontrar dicha verdad será mi objetivo. Tras años de investigación he logrado determinar, sin lugar a dudas, que antaño el viaje entre mundos era posible. Eso sí, solo unos pocos elegidos podían conseguirlo. La clave de todo es la llamada vieja sangre. O, mejor dicho, y por usar el término académico, el gen de Lara Torren, la poderosa hechicera élfica. He comparado su árbol genealógico con todas las leyendas conocidas y he podido determinar que ellas y sus descendientes son el arquetipo de esos héroes de leyenda que viajaban entre mundos. Los poseedores del gen de Lara cuentan con un talento extraordinario que les permitía moverse por el tiempo y el espacio, hasta el punto de poder llegar más allá de las fronteras del mundo conocido. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos no sabían cómo controlarlo. Solo se manifestaba en situaciones extremas, bajo repentinos impulsos emocionales o cuando la vida del portador estaba en peligro. Fue así como el anteriormente mencionado Orfelius, tras el impacto que le supuso la muerte de su mujer, pudo viajar a otro mundo que erróneamente confundió con el más allá. Theodore vivía aterrorizado en casa por su loco tío En, por lo que el huracán fue el impulso que necesitaba para dar rienda suelta a su talento y teletransportarse a un mundo libre de comportamientos absurdos. Y si leemos entre líneas, podremos ver que Aizila era una prostituta enganchada al Fistec. La madriguera del hurón representa cómo, nada más tocar fondo, se marchó a otro universo a serenarse. Por desgracia para todas las Aizila del futuro, mi triste conclusión es la siguiente: el linaje de Lara Dorren ha sido cortado irrevocablemente. La última portadora de este gen, Cirila Fiona Ellen Rhiannon, heredera al trono de Cintra, murió sin hijos hace ya muchos años. Ciri, ¿dónde estás? Se llama Cirila Fiona Ellen Rhiannon de Cintra. Vaya nombre más largo. Ellen Rhiannon. Vale, guardo por aquí. Vale, ahora tenemos el inventario. Tendremos algunas potis nuevas. Vale, tengo esto para dracónidos. Vale, extracto de aparición. Ah, mira, esto también está bien. Cada vez que se pierda más de un tercio de la vitalidad con un solo golpe, se activará un escudo de Queen que protegerá contra el siguiente ataque. Esta es buena, ¿eh? Buena. Vamos a ponerla aquí. Vale.
Vale, el coliendido era lo de los ataques. También es buena. Bastante buena. Lo que pasa es que puedes tirar solo una. Bueno, pero luego te la puedes cambiar. Ya está. Luego tenemos la miel blanca. Esto para reducir la toxicidad 0. Pasa que no te la puedes tomar, tío. Tienes que ponértela y tomártela. Eso es lo que no me gusta de este juego, tío. Vale, tenemos por aquí... ¿Dónde está? Extracto de grifo. Filtro de Petri. Ah, pero no he hecho al final el... El que yo quería no lo he hecho al final. Espérate, creo que no. Vale. El viento del norte es el que me gusta a mí. Vale. Que podría quitar la antorcha de aquí, ¿no? Y poner dos tipos de bombas. O podría elegir las bombas desde aquí, tío. No, no. No. Vale, a ver. Llevo aquí ya media hora. Y todavía no, no he hecho nada con Keira, tío, loco. Ese Orbis, máquina. No he visto ni a Orbis, que estaba ahí en el chat. Vale, al final no he hecho esto, ¿verdad? Lo que me faltaba. No. ¿Qué me falta? Hemos dicho... Ah, corazón de Necker. Vale, a ver si podemos... Alquimia... No. Es que no es con alquimia. ¿O sí? No, es con... Con desmontar. Tengo que ir a un... Alguien que desmonte. Bueno, ya lo haremos luego. Vale, de momento lo dejamos así. Vale, entonces, ¿qué he dejado? He dejado golondrina, ¿vale? Extracto de coliendido, que esta es para ataque, ¿no? En vez de rayo esta es para salvarme el cuello. Vale, me vale. Bien, a ver. Extracto de aparición de coliendido, panal, vale. Y ahora voy a ver si le puedo vender algo a esta señora, porque me ha sacado todos los cuartos. Geralt, just... She did indeed. Qué lástima que he vendido todas las piedras ya. Vale. Es que a lo mejor de aquí podemos extraer algunas miras de ese de Necker o algo, yo qué sé, tío. Vete tú a saber. Tengo aquí sumergidos algules y mierdas. Es que, bueno, Neckers teníamos pocos. Vale, pero no voy a vender nada de esto. Bueno, si es que aquí no saco nada. Nada, pues nada. Nada, hacer pasta otra vez. La poción de despeje de momento no voy a comprar. Es que vale 1000 pavos. Ya me he gastado un montón. Pues nada, venga, al lío. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. I managed to. But while on the island, I did sense something strange. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Hostia, menos mal que lo he dejado esta mañana. Hostia, es que esta misión es larga. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serag, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. ¿Por qué quieres acabar con la maldición? Why are you so Después de esta misión tenemos que tomar una decisión muy importante. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. Ciri. No end to it. Ciri, Fiona, you didn't care for the locals. Allen, Rhiannon. Which you are.
I failed to El lift the Enriano. curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. ¿Y Serat ordenó matar a los campesinos? So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him, but he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Vale. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Kyle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Buen día, me vas a tirar la tele. Ten cuidado. ¿Por qué no vienes conmigo? Can't you just come with me? I tried to go to Kyle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. Vale, la lámpara mágica, ¿cómo funciona? How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Vale, Xenovox. Jamás he oído hablar de eso. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. Vale, ¿dónde sacaste el Xenovox? So where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Vale, me voy. I need to know anything else before Me voy a la I go. isla del Palangre. No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. You're welcome. Vale, objetos de misión, RB, bla bla bla. Lámpara mágica. Pero esto no se puede cambiar por la antorcha. Ah, sí, aquí. Vale, vale, vale. Ah, aquí las puedo cambiar, coño. Me cago en 10. ¿Veis? Claro, viento del norte, vale. Ahora está en antorcha. Lámpara mágica. Vale. Ok. Lo malo de la lámpara mágica es que no podía correr. Lo nombraba bastante bien.
Una torre llena de ratones. Es esta, ¿no? La misión. Sí, lo que pasa es que me ha cambiado la del varón. Vale, el nivel 6, o sea que bien, la vamos a ir haciendo. Vale, esta es la que no podíamos hacer antes, ¿no? La Jenny de los bosques. Pues vale, pues nada, vamos para allá. Está la barquita. Sube. Joder, yo lo que quiero son mutágenos. Hop. Vamos para allá. Geralt, can you hear me? How close is it? Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine Por aquí. intuition. Wonderful. Es ahí, ¿no? Es la torre esa. Ese brío, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? A ver si descargo The Witcher 3. Ole ahí. ¿Me cayó el qué? El I. ¿Qué es eso? Oye, ¿cuál es el juego de hoy? De la Epic. Vale. Geralt? Are you on the Isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? Demonios What? podridos. I can't hear. Rogue ready. Shall live this magic. What did you say? There's some interference. Cuidado que You estos must be very explotan. careful. Oh, vale. Al lío. Vamos a ver. Vale. Aquí habría que hacer algo seguro. Yo no me acuerdo de cuándo. ¿Qué hay aquí dentro, tío? Buena esa. ¿Quieres cambiar, tío? Vale, brigantina. Coño. Ah, toma por culo.
Eso también lo he dicho por todos lados, me acuerdo yo. ¿Qué es esto? Ah, un panal. Usa la lámpara para encontrar fantasmas. Opcional. Winds howling. Joder, está lleno de ghouls esto. ¿Por aquí no puedo pasar? Sí. Vale, vale, eso negro son fantasmas. Vamos a acabar con los ghouls porque si no... Ah, cabrones. Vale, voy a tirarme la mierda esta. Vale, el extracto este de coliendido. Mierda. Joder, cabrón. Stench. Creo que alguno queda por ahí, ¿eh? Vale. ¿No era esto lo que tenía que alumbrar? O seguirlo, no me acuerdo. A ver, quítate la lámpara, rey. Quítate la lámpara, eso es. Bueno, no sé. Se queda ahí eso, ¿no? Ahí está la torre. Mierda, que hay una bruja del agua. Yes. Hija de puta. Vale. Ay, aquí no veía yo ninguna aparición por aquí, tío. No, eso se ve dentro. Vale, dentro me acuerdo que habían, sí.
Esto de las moscas no sé para qué era, tío. A ratitas. Ahí, vale, sé aquello de ahí, vale. Esas sombras. Let's try Kira's line. Come here to ask nicely. Place is full of rats. As many dead as alive. Think they're feeding on. Geralt, stop. You needn't be so detailed. Where's that noble? ¿Dónde está? Where's that noble? Ah, aquí. Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Vale. Blood. Many must have died here. Hola. Vale, hay que subir. Pero aquí me han abierto la puerta. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Hija de madre. ¿Qué estás haciendo? La madre que la parió. La mato. La mato. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¿Eh? ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! La madre que te parió. ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí, te he dicho! Madre que la parió. Yes. El edredón viejo que tengo, o no tengo otro, en la cama, se ha puesto a... Había un agujerito y se ha puesto a romperlo y sacar todo el relleno ese que lleva. Estaba descuartizando todo el edredón. La madre que la parió. Muy mal, Ciri. Muy mal. Muy mal. Joder. Esta perra no aprende, Mira que tiene... Está descuartizando zapatos, zapatillas, no sé qué. Y no le basta. No le basta. Tiene que hacer eso. Joder. ¿Qué? ¿Qué vienes aquí a pedir disculpas ahora? Vale, aquí simplemente pues hemos visto la escena y poco más, ¿no? Vale, es que no puedo correr con esto puesto. Aquí hay un cofre, a ver, espérate. Vale.
Aquí creo que podemos encontrar algunas recetas también. Coño, no se me debe dulces, Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Vale. Espérate, acabo de ver aquí un fantasma. ¿O lo he flipado yo? La casa encantada. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Mira, bomba de dimerita. Aquí habían bastantes recetas por aquí. Y aquí fuera, a ver. Bien. A ver. No me quiero caer. Vale, yo creo que aquí ya estaría, ¿no? Sí. You? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Someone dragged something across the floor. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Vale, aquí está la palanquita esta. ¿Y esta? Es una palanca falsa. Sí, porque esta... Sí, porque esta no le puedo dar, ¿no?
Voy a ir grabando, no sé que me encuentre algo. Recuerdo que me encontraba algo por ahí. Bosque de Maribor. Diario del mago Alexander, parte 2. Esta es la parte 2. Además, a ver si encontramos la 1 primero. Las leemos en orden, ¿no? Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Sí, ahora me tengo que quitar la toxicidad, tío. You claim to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. El mago de la torre, ¿quién era? Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Vale, ¿y qué ocurrió en la torre? Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. ¿Qué era esa poción? What kind of potion was it? Remember its smell, what it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him. Venga, ven aquí, ven. Rushed in. Ven. They lunged at me and... Ven. ¿Te vas a portar bien? Cariño? ¿Te vas a portar bien? ¿Sí o no? ¿Te vas a portar bien? No hagas trastadas, ¿vale? No hagas trastadas, Ciri. ¿Vale? Venga. Pórtate bien, ¿vale? Que ahora está acojonada porque le he reñido. Venga. Corre. Ya estás perdonada, corre. Ya te puedes ir por ahí. Venga. Tu amado no consiguió salvarte, ¿por qué? Your beloved failed to ¿Qué save pasa, you. tonta? Why? Venga. There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. ¿Te hicieron daño? Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress.
I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. Vaya muerte más horrible, tío. My face, my hands. I felt them rip open my skin. O sea, le dio una poción para que se creyeran que estaba muerta, ¿vale? Pero hostia, luego las ratas se la comieron, tío, mientras estaba durmiendo. Vale, he encontrado un cadáver reciente en la torre. Espérate que tenía esto separado. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Ya te perdono, Ciri, déjame. ¿Puedes hablar con las otras almas? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Graham, háblame de él. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. La maldición depende de ti. Vale. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... Ese Samu, grande. Muchas gracias por la RAE. He'll remember and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Ya sabéis que podéis pasaros por el canal de Samu Love Games, gente, que lo vais a pasar genial. Gran amigo. Está dándole ahora cañita al Lion Light 2. Así que
Si os mola el Dying Light, ya sabéis que podéis pasar por su canal. Y si no, también. Hola, Almanso, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, verdad, mira, Samu, ahora me sale ahí de la Rider de Samu Love Game. Grande. Tremendo juego, es una obra de arte, sí. La verdad que sí. Es la hostia. Esta es mi cuarta partida, creo que es. Pero cuarta partida. O sea, las 3 anteriores fueron completas. O sea, mira, aquí está el 1. Ese Freeman grande. Sí, ahora mola, tío. Ahora todos los que vienen de la raid salen con Rider. 6 Riders. Qué grande, qué bueno. Fofo de Rivia. Ciri está aquí, que le he reñido la pobretica. Me estaba descuartizando hostia, a ver si lo digo. El edredón. Tranquilica, ¿eh? Si te puedes, vamos a ver, las zapatillas te las puedes comer. Mira. Esto te lo puedes comer. Toma. Come. Las zapatillas las puedes destrozar todo lo que quieras, las que te he dado. Pero el edredón no. ¿Que es donde dormimos, hija? Que tú duermes conmigo también. Si no me entienden ni gota no lo que estoy diciendo, pero bueno. Ay. Día 237. Mis experimentos siguen arrojando resultados que no considero fiables. No se trata de errores metodológicos. El problema reside en el material de investigación tan falible y burdo con el que me veo obligado a trabajar. A pesar de su promesa, Viserat no consigue proporcionarme suficientes especímenes razonablemente sanos para llevar a cabo las pruebas. La mayoría del material se encuentra hambriento y aterrorizado, ya que se ha arrastrado hasta aquí directamente desde la mazmorra. Todos los días pierdo un tiempo precioso lavándolos y despojándolos antes de permitirles poner un pie en mi laboratorio. La esterilización es lo primero. Tal como consiguió demostrar Marty Sodergen en sus pocos divulgados estudios, la actitud de un paciente bajo tratamiento puede tener un impacto muy significativo en la lucha contra la enfermedad. Por desgracia, los voluntarios que se me proporcionan no muestran suficiente comprensión y mucho menos entusiasmo por el noble proyecto en el que están participando. De hecho, parece que consideran la investigación parte de su castigo. He intentado convencerlos varias veces, aunque no soy buen orador, de que están contribuyendo a la erradicación de una de las mayores plagas que afligen a la humanidad. En todas las ocasiones tuve la seguridad de que no comprendían mis explicaciones, aunque quizás su estupor fuera simplemente fruto de las primeras fases de la enfermedad. Resulta evidente la imposibilidad de lograr el éxito sin sacrificios. La mayoría de ellos tendrá que sacrificar sus insignificantes vidas en el altar del aprendizaje, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar. Pobrecilla Ciri. Sí, entiende que entenderlo, entiende que está mal. O sea, si nada más por el tono, ya entiende que está mal. Pero bueno, le puede la ansia, como dices tú ahí, le puede la ansia. Imposible, ya que he reforzado mi inmunidad con poderosos hechizos. Espérate, que siempre me pasa lo mismo. Día 346. Nunca me han gustado las ratas, no por el aspecto repugnante de sus colas, sino por su inteligencia tan vivaz e irritante. Cuando uno habla para ese mismo, siempre parecen estar escuchando. Y lo que es peor, también parecen comprenderlo todo. Hace unos días me sorprendí a mí mismo hablando con una de ellas, en concreto con un macho de color negro de tamaño considerable al que le faltaba una oreja. Al principio temí que mi comportamiento respondiera a las primeras fases de la enfermedad, pero me di cuenta de que eso es imposible, ya que he reforzado mi inmunidad con poderosos hechizos. Más tarde concluí que había sido un reflejo natural que incluso a los más instruidos nos cuesta controlar. Al fin y al cabo, a los magos nos gusta que nos escuchen. He colocado a la rata en una jaula separada. De esta forma puede seguir formando parte de las pruebas, pero mientras tanto tendrá la oportunidad de observar y de hacerme compañía. He notado que observa con gran concentración las jaulas de los roedores infectados, en especial las que contienen ejemplares en las últimas fases de la enfermedad. Resulta muy interesante. En cuanto a su compañía, es lo máximo a lo que puedo aspirar. Viserat evita el laboratorio y ha expresado su deseo de que también su hija se mantenga alejada de mí. Al principio pensaba que temía un escándalo moral, lo cual sería irrisorio, pero me explicó que Annabel siempre ha sufrido de una constitución física débil y que observar a los enfermos podría hacer que se viera afectada por los aires malsanos. Los campesinos que forman parte del estudio me han retirado la palabra. No sé qué creen que van a conseguir con ello, ni me importa. De todas formas, son unos conversadores terribles. Por supuesto, también está la mujer, pero en su caso intentó limitar el contacto. Día 362. Mi rata negra ha muerto. Hoy la he encontrado hecha un ovillo en su jaula.
Puede que se haya infectado por accidente, pero no he encontrado signos de la enfermedad en su autopsia. Además, estaba bien alimentada. Es muy extraño. Su muerte es inexplicable desde el punto de vista médico, lo cual debo admitir que inquieta al investigador que hay en mí. De todas formas, como ya he dicho, no soy muy amigo de las ratas. Vale. Vamos a ver si encontramos más cosillas por ahí. Llevan a Abel con Graham. Vale. Ahora voy. Aquí no creo que haya más espíritu, me parece a mí. ¿No? ¿O sí? No sé. Kept in there until the end. What a shitty way to die. Ahí tenían a los que traían para experimentar con ellos, gente. Pobrecillos. Vale, aquí había un cofre. Y el sueño de dragón mejorado. Ahí no creo que haya nada, ¿no, gente? Voy a grabar. No hay nada, ¿no? No, va a ser que no. Mejor no arriesgarse. Vale. No sé si había una página más justo abajo del todo. Que la historia agüita con ella, ¿eh? Vale, es que había visto por aquí esto. No, por aquí esto no se puede leer, ¿verdad? No. Pues nada. Entonces no había nada más. Solo habían dos notas del Alexander ese, ¿no? Vale. ¿La puerta de la calle es esta? No, esta no es. ¿Dónde está la puerta de la calle? O había que seguir bajando por ahí. Espérate, no sé cuánto he subido. Vale, aquí hay una... Sí, está la puerta del sótano. Vale. Vale. Esto da a la calle. Y aquí había otra puerta más. ¡Hala! Yeah. Esta está cerrada. Vale. Oh, vale. Aquí, ¿no? A ver, voy a ver si me puedo quitar. Esto. A ver, había una que te curaba. ¿Cuál era? Esta.
Bueno, pues la cambio por esta de momento, porque la otra la tengo ya activa. A ver. Vale, me curo. Y ahora pues me meto aquí la del rayo mismo, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde está la del rayo? Aquí. Vale. Chucu, chucu. Esto es de Anabel. Vale. Ah, mira, aquí tengo que ver lo de desmontar. Espérate antes de ir a ningún sitio, ¿eh? A ver, aquí tenemos la mesa. ¿Dónde está la mesa? Esta. Coño, no veo lo otro. Aquí. Están pegados, hostias. Yeah. Ya. A ver. ¿Veis? Este sí que sale ahí con el simbolito que puedes comprarlo, ¿eh? Es lo que te hace falta, ¿veis? A lo mejor es que estaba bugueado antes o algo, no sé. A ver, desmontar. Aquí. Vamos a ver si podemos desmontar algo que me dé corazones de Necker o alguna movida de esas, ¿no? ¿O qué? A ver si hay algo por aquí extraño. No veo yo nada por aquí. Me da a mí que no tengo nada de eso. Mira, los corazones de monstruo y todo eso, eso sí que sé yo que los piden. Vale, no tengo nada. No puedo crear la... Tendré que ir a por Neckers de esos. A matarlos, tío. Pues vale. So long. Me encanta la armadura esta nueva, tío. Está chulísima. Vale, tengo que ir para allá. What do you do? Ask a bear to dance? Got a lump of bread today. ¿Pero dónde es, tío? ¿Dónde tengo que ir? Llevan a ver con Graham. ¿Dónde cojones está este? Ah, y en la cabañita esa de ahí. Somebody nicked me dolly. Told you I don't want to see no one. You've got to. Y... quieto. Why you been following me? A ver, ¿qué querías de Graham? Just wondering what you want from him. From Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Love's misery curdled his brains, I reckon. Vale, hay que entrar por detrás. ¿Hay que entrar por detrás o qué tengo que hacer?
Espérate. Ah, esto es una antorcha, ¿no? Ah, gasta la luz. Que se está haciendo de noche. Vale, ya se ha ido el tonto. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? Bueno, vamos a decir la verdad. ¿No? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Se trata de Annabelle. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. ¿Llamabas a Annabelle? Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. La isla de Palangre, ¿qué ocurrió allí? Exactamente. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. For Millie, Finch and Faulkner, they rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me as soon as I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, Claro, él se creyó die, cursing them all que se había muerto envenenada, pero estaba dormida, tío. Forced me to speak of it. No O sea, more. se salvó de que la violaran, pero luego se la comieron las ratas, tío. Qué putada. ¿Cuáles fueron exactamente tus palabras? Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. No fue veneno, amigo. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, Tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... A ver, no es culpa tuya, tío. Tranquilo. It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I'd have noticed she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Aún puedes ayudar a Annabelle. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are her bones. Yes. Give me her. And leave me be. Vale. Dile a Keira que has anulado la maldición de la isla del Palangre.
Vale, pero no, yo no tenía que volver. Me acuerdo que sí que tenía que volver. O bueno, ahora me dirá que ir a algo. Es que, bueno, está todo relacionado, o sea que... Voy a coger el indicador. Coño, a ver. ¿Por qué no lo pone, tío? ¿No va o qué? Ah, vale, sí. Lo que pasa es que no se ve. Vale, vale. Vale. Sabía yo que algo tenía que pasar. She's a pesta, and now she's free. Total, que al final se la ha cargado. Se lo ha cargado. Y sí que podía salir de la torre. Mentirosa. Vale. Vale, pero yo me acuerdo que podíamos volver a hablar con ella, creo. Even the gods weep for our misfortune. You just... Watch it, sluggard. Even the gods weep for our misfortune. Vale. Espérate, que coja unas cuantas hierbas de estas. O sea, que me falten para luego, para lo que sea. Vale. Está aquí, ¿no? A ver, un segundo, gente. Tengo que contestar un mensajito.
Bueno, ahora cuando guarde usted. Hola, Lugo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, voy. A ver si terminamos lo que hemos venido aquí a empezar. Just when I was starting to miss you. Vale, el mago de la isla, háblame de él. Tell me more about this mage. ¿La pega dónde from the está? Isle. ¿Durmiendo hasta Were you ahora? too Después de riñera que casi se come el edredón. Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Oh, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Son... Vale. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. Vale. Es que de la otra forma creo que tenías que pelear con ella. Y de esta forma no. Me parece. Alexander estaba investigando algo raro. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. Estoy deseando el nuevo ordenador para volver a jugar los fofos. Hostias, pues ya tardas. Eso sí, si pretendes jugarlo con el Ray Tracing, como no tengas lo último de lo último de lo último, va a ser que no. Solo para el Ray Tracing. Para lo demás, cualquier ordenador nuevo te puede valer. ¿Qué quieres hacer con la lámpara? The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I should. Han sacado hoy otro nor give parche the eyes y been no cleansed. puedo enchufar el Ray Tracing. Sigo I sin actually poder regret enchufarlo. not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. 15 FPS, gente. No puedo moverlo. Es una bazofia. Y encima, tío, el FSR no funciona bien. No puedo, lo pongo y gano 5 FPS. Se queda, da risa. All right. Time I was on my way. Perhaps Pero eso lo tienes que arreglar, gente. Ya no el Ray Tracing, sino, por ejemplo, el FSR o el DLS. Tienes que conseguir por lo menos 20 FPS. I put in an order for a ¿Qué few menos? substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Did you see what happened?
The package is rather important to me. Venga, vale. Todo sea por mojar. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Eso espero. Fofo, me voy a pillar un i7 de 12ª generación y una 3060 de 12 de guerra, ¿no? El i7, yo es que no entiendo, tío, de los procesadores de Intel, no entiendo. El i7 sé que es de los más tochos, ¿no? Está el i7, los i9, ¿no? ¿Y la generación 12 que es la última o no? Y la 3060, hombre, yo te recomendaría que te esperases un poco y te comprases una de las nuevas. Aparte, ahora están tirando de precio tanto Intel como, tanto Nvidia como AMD sus gráficas del año pasado. Están poniéndolas a buen precio. Te lo digo porque si saldrá dentro de poco a lo mejor la 4060, a lo mejor la pillas a un precio bastante bueno y va a ser mucho mejor que la 3060, obvio. Buenas tardes, Xavi, ¿qué tal? Te pongo de fondo que dejo el PC en marcha para que tengas la view. Muchas gracias, máquina. Grandes salsas. Vale, el paquetito. Espérate, ¿dónde está la misión? Un favor para un amigo, ¿es esto? Cuando el diablo no puede hacer algo en persona, envía a una mujer. Y cuando una hechicera se encuentra indispuesta, envía a un brujo en su lugar. Esa era al menos la forma de hacer las cosas de Keira Metz. Viéndose de nuevo en un apuro, le pidió a Geralt otro favor más. Esta vez necesitaba que localizara el carro de un mercader que transportaba ingredientes mágicos raros para ella. Nunca llegó a su destino y Keira empezaba a temerse lo peor. Vale, pues tenemos que hacer esto, obviamente. ¿Dónde está? Allá arriba. Vale, vamos a marcar aquí a Sotomedio. O bueno, vamos directamente. Total. Cruzamos y ya está. ¿Qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Tendré que ver precios y demás. Sí, pero yo me esperaría un poco para ponerme por la gráfica, ¿eh? Es que una 3060 se te va a quedar muy corta, ¿eh? A ver, se te va a quedar cortísima. A ver, si fuese la 3060 Ti, pero la 3060 se te va a quedar cortísima. Depende si quieres jugar a 1080 o a 1440. Yo tenía la AMD, la 6600 XT, y es mejor que esa. Y esa está tirada de precio, ¿eh? Bueno, tira de precio, a ver. Regalan otra manada. Y esta, que es la siguiente, la tengo la 6700 XT. Que esta pues supera un poco más a la 6600 y ya puedes jugar a la mayoría de juegos a 1440 sin problemas. La otra está hecha para 1080, básicamente, en ultra todo. Coño. Esto se avisa, hombre. Cabrones. Y que te tiro el caballo, Espérate. Toma. Caballito. ¡Boom! Espectacular. Vale, seguimos. Depende también el precio que quieras gastarte. Bueno, por acá, pues, bueno, que la 3060 no, regalada no está. A ver. Yo te lo digo por eso. Yo es que para eso me he comprado una de AMD. Que creo que salen mejores. A ver, ahora mismo, calidad-precio así de media. Yo nunca me compré Nvidia, pero sé que rinde muy bien en la 3060 Ti. O una 3070, pero ya se sube un poco de precio.
Y ya, pues eso, unas 6.700 como yo tengo, o unas 6.750. Las 6.800 todavía está cara, están 600 pavos, 500 y pico, 600. Ah, estoy en la zona. Vale, examinado. Wide, heavy wheels, merchant's wagon. Vale, voy a grabar, que casi la lío antes. Bueno, vamos a matar a los bichos estos, que están dando aquí por culo. Coño, ¿qué me ha tirado? Cabrón. Ah, que es una bruja del agua, que está aquí camuflada entre los sumergidos. Hijas de fruta. Cabrona, me mata la zorrilla. La corno que está. Casi me mata. Me ha quitado la adrenalina. Hija de fruta. Hija de fruta. Vale, veamos. A ver por dónde podemos mirar. A ver, aquí está el rastro. Vale, aquí más cosas. Aquí más rastros. A ver. Y aquí no hay nada más. O sí, aquí, ¿verdad? Esto no, esto no es. Estos son ingredientes. Vale. Es que solo veo son todos rastros, tío. Ah, espérate, ahora estoy viendo más. Ahora sí. Que he puesto el mapa. Pero es que se sale de la misión esto. ¿Por qué se sale de la misión esto? Porque esto sería lo primero, el primer rastro, ¿no? Encuentra los ingredientes. Vale. Vale, aquí va hacia la derecha, espérate. Aquí. Ahora sí, gente. Veered off the road at high speed. Doesn't bode well. He perdido el rastro. Aquí hay rastro del carro. Yeah, merchant traveling across Devon alone. No way that was gonna end well. Dry red from Zubran, southern slope. Notes of black currant and citrus. Pains the heart. Mira el paquete. Package still intact. Don't sense anything magic though. Wonder how Kira will explain this one. Human from an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Leftovers, cuts of meat, catoblepas. Wonder what spell requires that. Catoblepas. Cuidado. A ver, guarda por si acaso. El catoblepas este me va a dar pa'l pelo. ¡Epa! ¡Epa, nene! Es un demonio podrido esto. Ah. Cuidado. Nice. Vale. Estaba siguiendo el rastro este por aquí. Tan tranquilamente. Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you. Carta desaparecida del mercader.
Vale, Volker, nos hemos forrado, viejo amigo. Además de agotar las existencias, las hemos vendido por el triple del coste. El cliente lo quiere todo. Vino de Bocler, desde el joven a las añadas más antiguas de blanco, tinto, rosado, de todo. Carne de cataulepas, ternera en adobo, pimienta, canela, clavo, de todo, amigo, de veras. No obstante, hay una pega. Tenemos que llevar el género a Belén, a una aldea llamada Sotomedio. Ya lo sé, es peligroso por la guerra, pero piensa en el dinero. Ya he conseguido un pase para cruzar el Pontar y luego está a tiro de piedra. No te va a pasar nada. Klaus, iremos al 50%. Bueno, ya sabemos la historia que ha pasado, ¿no? Venga. Lleva los ingredientes a Kira. Sardinilla. Come on. Let's go. Arre. Venga, déjate el camino porque tú, el GPS se te va. Vamos. Bueno, ya estamos otra vez. Geralt, just when I was starting to miss you. Vale, tengo las sustancias que querías. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Venga, vale. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. Qué picarón. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Decaying venomous hateful. ¿Qué le ha pasado al tercer ratón? Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need. Muy precavida. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Qué grande. Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Soy brujo, no gigolo. Será un placer. Sounds tempting. So tempting I don't Está think I buenísimo. can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. Ya estamos cambiándonos de It'll ropa. only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Ni hablar. Venga, vale. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go.
Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Vamos. Move it. Hay una carrera, es una carrera. ¿Veis el minimapa? Vale. Yo me hice todas las carreras del juego. Hay que controlar el vigor del caballo. Cuando queda poco, le hacemos aquí un poco de encerrona, que se cargue el vigor y luego atacamos otra vez. Aquí hay una misión, tío. ¿Dónde estamos? Espérate. ¡Mierda! Que se me cuela. Ganado. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Mereció la pena el esfuerzo. Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. Entonces estamos celebrando algo. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. No destruí el taller, si es lo que me estás preguntando. ¿Qué más te da? Pensé que habíamos venido aquí a hacer el amor. No destruí nada. Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands... Although, Fikyle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So... No hace falta que me lo digas 2 veces. Soy Geralt Geralt de Rivia. Your rules. Really? Then close your eyes and count. El más famoso putañero de todos los tiempos. 2, 3, 4. All right, that's enough. Kira, wanna play hide and seek? Why not? Vale, por aquí. A skirt? Guess we're playing hunt the hare, not hide and seek. Good. Won't have to fumble with fasteners. Qué cabrón. Shame. Could have kept her shoes on.
Vale, ¿me he perdido alguna pista? Cuidadín. Found me. Congratulations. Do I get a prize? I've nothing on me, but I'll think of something. Hala, a mojar. Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No, it has a different name. Bit indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave. Ahora, a dormir. Buenos días, campeón. Kira? Where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fyke Isle, the tower. Vale, ¿cómo llego rápido allí? Para el avance del saber. Averigua qué hace Keira en la torre de la isla del Palangre. Vale, a ver. ¿Qué es lo que hay ahí? Materiales de alquimia. Ah, bueno, eso es porque estaba allí. Vale, aquí teníamos una misión. Pero bueno, ahora no voy a ir. Espérate. Cojamos el barquito este. No está muy lejos, ¿no? No. Vale, es que ir a nado hasta allá como que me da pereza. Vamos. ¡Pipa! ¡Que derrapo! Vale, ¿por dónde se entraba bien aquí, tío? ¿Por allí? ¿Dónde está el barquito? Aparcado. Me parece que por aquí no. ¿Dónde está la puta entrada? Más bichos por aquí. Bules. Vale, ahora aquí. Vale. A light. Top floor of the tower. Vale, aquí vamos a llevar cuidado porque aquí tenemos que tomar una decisión luego, ¿eh? Importante. Coño. Me ha cortado el rollo. O ahora mismo. No he podido grabar, tío. Bueno, ha hecho un guardado el juego, pero ha sido autoguardado, ¿eh? Al bajar de... Found what you were looking for? Del barquito. Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? Me has utilizado, maldita. You used me. Oh, please. I merely seized an opportunity. If I'd known you just wanted Alexander's notes, I'd never have helped you lift the curse from Fyke Isle. All right.
Perhaps I wasn't completely honest. Didn't quite toe the line. But I knew you'd manage. You're so manly and all. Geralty poo. Wipe that frown off your face. Or I might think you don't like me anymore. No me gustan las víboras traicioneras. Pero vamos aparte, ¿a qué estás jugando exactamente? Didn't come here to play games. I want to know what you're up to. Naturally, you suspect me of the worst. I don't deserve that. My intentions are pure, like a virgin's tears. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Mm-hmm. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. A Radovid no le interesan las medicinas. Radovid nunca olvida. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid, tell him of this research, whether you like it or not. Vale, si le dices ahora mismo no dejaré que lo hagas, tienes que luchar contra ella. Y la tienes que matar. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest and member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Vale, ve a Kaer Morhen, esperas que me compadezca de ti. Vale, a ver, le voy a decir que vaya a Kaer Morhen y ahí se puede tener una relación con con uno de los brujos de allí, que coño, que nunca me acuerdo los nombres. Bueno, uno de ellos. Another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Lambert. Mir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. Vale, antes de irme me llevaré las notas. Es que si le digo eso creo que... Nah, igual me fío de ella igualmente, da igual. So, see you at Kaer Morhen? Beds free of bedbugs, mostly. I long to be there already. See you, Geralt. Bueno. Quedamos así. Ya está. Hala, hasta luego, Bien. Pues ya estaría, ¿no? Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Así se ha quedado la cosa. Vale, a ver. Joder, con el ghoul este. Es que lo hemos dejado a media, gente. A ver.
¿Esto qué es? Vale, un contrato. Vale, esto es una misión que había por aquí. Vale, entonces vamos a viajar aquí a mansión esta y tiramos para abajo. Vale, a ver. Ahí. ¿Dónde está? Gente, no veo la dirección. No la veo en el mapa. Coño, ¿dónde es? Que no lo veo. Vale, es por aquí porque me estoy recortando metros, a ver. ¿Pero por qué no me sale? No sale en el minimapa, tío. ¿What? ¿Esta movida? ¿Se habrá bugueado? Bueno, es por aquí. Es por aquí. The old god demanded 6 sucklings. You didn't bring but a single scurvy runt. No wonder he cursed us. We're doomed. Vale. Esta misión me acuerdo. Curse is your fault as much as mine. Something here. Where's that artifact Kira gave me? Ajá. Vale, es que me he puesto justo en el sitio donde tenía que estar, loco. Vale. Espérate, voy a mear, gente. Me estoy haciendo pipí. Seguimos. A ver. What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the All-God, clearly. You too can seek his aid. That's if you've got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. Hábleme más del supremo ese. The All-God, you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oriton came here to gather brushwood. Suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the All-God watches over us, keeps us from evil. Plain to see that. Vale, ¿y qué tienen de malo vuestras ofrendas? So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me elms. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All-God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and locusts or some such will devour the harvest. Vale, debería ir a hablar yo con ese supremo. I could intercede on your behalf with this All-God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. Vale, un dios codicioso. Dirígete al supremo mediante el altar. ¿Dónde es? ¿Dónde me tengo que poner? Ah, pero por aquí, ¿no? Espérate, a ver. ¿Dónde es, tío? Espérate, que no veo el altar ese de los cojones. Ah, esto de aquí, coño. Oh, All-God, help a poor wretch in need. Pretty please.
How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have... They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. I have spoken. Avalanches? Here? How would that work? No answer from the All-God. Fine. We can finish our conversation when I find him. Voice came from underground. De esta me acuerdo, ya te diré que sí yo, dice Freeman. Yo la última vez creo que también me acuerdo de lo que hice. Ahí está el Supremo. What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the All-God to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. A ver, espérate. ¿Llevas aquí mucho tiempo? Been in this hole long? For a century or so. One winter I found shelter here. Built a fire so large the flames leapt through the crack, lit the bushes above. I coughed from the smoke, and suddenly heard a peasant. A voice out of nowhere, he called. A miracle. Thus, I became a god. Parasite, more like. Maybe so. But what of Freya and Melitele then, Demanding prayers and offerings, given naught in return? I talk at least. Vale, acepta ofrendas humildes o muere. Está bien, se lo diré. Y tengo una idea, voy a matarte. Got an idea how to resolve this. I'll just kill you. Coño. Toma, gordo. O sea que me ha prendido fuego el cabrón. Toma. Maldito. Vale, Freeman, dime qué has elegido. Es que vamos, yo creo que todo el mundo lo va a matar, ¿no? A este. David quinto el severo. Y polvo lunar. Esto nos lleva a usar el epíteto del actual gobernante de Redania, el severo. Vamos a hacer un análisis de las causas y consecuencias de este operativo. Para empezar, no hay ninguna duda de que las semillas de severidad de Radovid se plantaron durante su infancia, cuando Radovid nació en 1255, fruto de la pasión entre el rey Vizimir y la reina Hedwig. Pasó inmediatamente a estar bajo el cuidado de Filipa Eilhart, la hechicera de la corte, aunque nadie duda que esté preparada para ser tutora de un niño. Muy pocos la pueden imaginar dándole cariño. De hecho, es evidente que sus duras lecciones dejaron huella en Radovid. ¿Cuál fue el siguiente paso hacia la severidad de Radovid? La muerte de su padre, cuando él tan solo tenía 13 años. Aunque los rumores afirman que padre e hijo apenas se conocían, no se puede negar que el joven se tuvo que endurecer al recibir una herencia así a una edad tan temprana y, para más Inri, en circunstancias tan turbias. Por último, la propia regencia puso su granito de arena para acabar de convertir a Radovid en el severo, liderado por Dijkstra de Tretogor. El Consejo de Regencia educó a Radovid con un tipo de política que promulgaba los principios de agresividad, sin concesiones y priorizando siempre la razón de Estado.
Todas estas son las causas del temperamento de Radovid. Pasemos ahora a las consecuencias. Son bien conocidas la mayoría de las manifestaciones de su feroz carácter. Algunos ejemplos serían llamar a la Orden de la Rosa Llameante para que forme parte de sus tropas, apoyar a los cazadores de brujas en su causa y la masacre de Lockmuin. Pero es en la lucha contra Nilfgaard donde Radovid ha demostrado ser severo de verdad. Mientras las tropas de otros reinos se han desintegrado al ver la masacre del Imperio, él ha fortalecido a su reino y se ha hecho con el control de las fuerzas del norte. Tanto da la opinión que se tuviese anteriormente su persona, ahora todos los observadores norteños con criterio concuerdan. Radovid V el Severo es el último bastión en el norte capaz de hacer frente a la continua expansión de Emir. Pues ya estaría. Vamos a hablar con los campesinos que se van a cabrear. Pero por lo menos ya tendrán comida para darle a sus hijos. ¿Esto qué es? ¿Aquí hay algo? A crack. Too small to pass through, but big enough for sound to come out. Ah. Esto no lo había registrado antes. No, los aldeanos están en contra de lo que has hecho. Yo decidí que se conforme con donaciones más humildes. El Supremo ha muerto. Your god's dead. It was actually a run-of-the-mill monster, sentient but mean. Took advantage of you. You went hungry, while it grew new chins. What have you done? The old god warned us. Said if he ever departed, death would await us all. Come on, Tribal. We must tell the others. Only group prayer can save us now. ¿Pero dónde vas tú? Flipado. Ay, tontos. Ilusos, ignorantes de la vida. Pero bueno. Vale. Pero qué peor, ni 8 cuartos. ¿Cómo va a ser peor? Que le den por saco. Que digan lo que quieran. Vale, vamos a ver. Las damas del bosque. Búsqueda del tesoro. Vale, aquí quería ir yo, pero todavía soy nivel 7. Y, el cabrón este de aquí me va a dar para el pelo. Este no sé de qué nivel era. Había puesto ahí unas calaveras, pero... Vale, vamos a ver al varón. Ya toca, ya. Ya toca el varón, el baronet. Ok, percha del cuervo. Allá vamos. Let's go. Sí, porque de lo que tengo me parece que no tenemos nada así. Bueno, 2 misiones que son nivel 6. El Gwen. A la sombra del fuego eterno, que esta es la nueva misión. Que me han dicho que a nivel 10 se podría hacer. Somos casi 8 ya. Prácticamente 8. Contratos. Jenny. Coño. Ah, vale, que esta no la ha terminado, gente. Es verdad, la Jenny de los bosques. La Jenny. Bueno, pues vamos a esperar un poco, porque vamos a subir de nivel. Y cuando subamos un poco más de nivel, pues a ver si podemos con ella. Y la búsqueda de tesoros. Lo de la escuela del grifo. Ya, también vamos a esperar un poco. Vamos a hacer las que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿No puedo viajar aquí? Ahí. Ah, pero no estoy en el viaje. Ah, no, todavía. Aquí. Vale. Bien. Ahora se pasarán todo el día orando buscando perdón. Yo no pude en modo historia y punto. ¿Qué no pudiste en modo historia? No te entiendo. Bueno, vamos andando, porque por aquí hay comerciantes y cosas.
percha del cuervo. Anna Stringer, esposa del varón sanguinario, posible secuestro, gran recompensa para quien la encuentre. Y esta es la hija, ¿no? Tamara Stringer, hija del varón sanguinario, posible secuestro, gran recompensa para quien la encuentre. Say what you will, but his lass was different. She'd bring nourishment any time one of us fell ill. Always helpful. I know you from somewhere. Killed her. Buried her in the woods. Or it were one of his bandits. Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Buenos días, caballero. Got him a packet of peelings yesterday. The feast we had. Spot a cider for you. Or a bit of dry curd. Aquí en Percha al Corvo se viene mucho porque hay uno de los mejores herreros de esos hormeros. ¿Qué pasa, Ciri, cariño? Ya está revolucionado, ya está revolucionado. Enséñame el género. Like to take a look. Vale, a ver, que tenemos carticas y todo por aquí. Vale, toma esto para ti, para ti, para ti. Una de estas por aquí, una de estas por acá. ¿Esto qué es? ¿Por qué no llevo esto puesto? Porque porque no me ha puesto toda la... Ah, espérate. Farewell. No me ha puesto el juego porque como... Vale. Ya decía yo que me veía yo un poco raro de colores. Por el hechizo que me había tirado Keira, que nos había puesto otro atuendo, pues al final dice, cuando amanezca, pues te aparecerás con tu ropa otra vez. Pero ha aparecido con la mitad. Tú no pudiste en modo historia y punto la del nivel 15, pero ¿a qué nivel? Spot a cider for you. Like to take a look. Vamos a ver. Esto, nada. A ver. Esta carta, pues, Escorpión de Fuego de Cerricania. Para adelante. Esta, brigada no sé qué. Ya tienes este objeto, vale. Esta la tengo. Esta la tengo también. Albrecht. Esta no. La que le he comprado la tenía. No me da cuenta, tío. Bueno, podemos tener más de una. Tampoco hace falta que... Total, para lo que cuesta. Podemos comprar varias. Es que no... Vida y religión. Esto creo que es un libro de una misión. Vale. Vale. Traga, traum. Voy a vender las cervezas, que no las quiero. Sí, que con tanta botellita de agua y todo eso. Es que con la habilidad esa que tenemos de regeneración ya no nos hace falta tanto comestible. La verdad. Carne cruda, toma para ti. Un sándwich de jamón. Claro, que el sándwich de jamón, bueno, regenera el 15, Ojo, Ojito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Que has visto algo? ¿Alguien? ¿Qué pasa? No sé. Bueno, vale, sobra. A ver el libro. ¿Qué pasa, cariño? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera un segundo, gente, no sé qué pasa. ¿Qué? ¿La mamá se ha ido? Nadie, tonta.
Ay. ¿Dónde está? Ciri. Ciri, ven. Bueno, ahora vendrá. We're lifeless. Move it. I can't seem to catch my breath. I think a smudger might have been choking me last night. A smudger? A ghost, you mean? Too much hooch. Witcher. That's what's choking you. Oh, Dios. Vengo a saquear. ¿Qué está rompiendo Ciri por acá? No, nada. Vende el trofeo. Ah, verdad, tengo trofeos también. Ciri, ven. Ven. Es que no hay nadie. Entra. Ven, entra. Entra. You brought us around. As I recall, you were to go your separate way. Ah, estos son los que me encontré, ¿no? Y lo hice. Me condujo aquí. It led me here. Ven, entra. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Ahí se queda en la puerta. Open the gate. Open the gate. Ardle. Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Didn't respect the ladies. Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. We chose the former. And the Baron your commander? Yeah. Commander. Vale. Este te vendía una... Ay, se me olvidó jugar a Gwen con ese. No se me olvide, gente. A ver. Era este, ¿no? Voy a poner aquí... Yo qué sé, eso. No se me olvide. Y aquí este comerciante vendía también una armadura o algo para sardinilla o algo. El del principio del juego del grifo te vendía el set de sardinilla de el de Temeria. Y este, no sé, ¿era el de Ferricania? Aquí ya por fin tenemos el baúl también. Lo veis ahí en el minimapa. Aquí tengo que venir mucho porque aquí va a ser uno de los herreros que vamos a usar para... Armeros, mejor dicho. Creo, sí, armeros. Para hacer la mayoría de armaduras de las escuelas de Grojo. Ah, ¿estás aquí? Vale. Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. Ciri. In spite of all that blabbering about how cultured the nation Déjame. is. Esa.
No he venido aquí para charlar. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. Ciri, ¿me vas a destrozar el brazo? Make yourself at home. Hey, where'd I put the bloody vodka? Ah, there it is. A snifter. Venga, dale. Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. Vale, ya. Ya. He dicho que ya, ¿eh? Está bien, hombre. Déjame. To the matter at hand. I'm Philip. Si me ha vuelto yo a pelo. Now the blobtits round here call me the bloody Quítate. Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already. I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? Al grano. Didn't come here to talk about the scenery. You're wrong to avoid the topic. You've just arrived, plain to see. And the local swamps and bogs, they're interesting to say the least. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. ¿Puedes ir al grano ya una puta vez? Get to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Vale, es la primera vez que vamos a retomar ya, ¿no? El control... Bueno, a retomar, ¿no? A tomar el control de Ciri por primera vez. Lleva la... el set alternativo también, como Yennefer. Se nos ha puesto. Pero no sé si cambiarlo, tío. Bueno, no, queda más guapo, ¿no? Está guapísimo este. Vale, cuando juegas como Ciri no puedes acceder al inventario ni usar señales. That was close. I must leave this place. Bueno, esto no valía para nada coger esto, ¿o sí? No me acuerdo, gente. Qué pena, ¿no? Que el nuevo de Witcher no vaya... No vaya a ser con Ciri, ¿eh? Bueno, por lo menos eso creemos, ¿no? You can come down. Dijeron que iba a ser un brujo, ¿no? Pero no Ciri, ¿no? ¿O qué? O no sé lo que dijeron, la verdad. De la nueva saga de The Witcher que van a hacer. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Sí, yo también estoy perdida. Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. ¿Qué haces aquí? How did you wind up here? My father brought me.
told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail, then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. Vale. ¿Por qué seguías el camino de dulces? Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had nap to break our fast with. I don't understand. I was naughty. Broke a jug. Spilled all our milk. Your parents must have been angry. Mother said I should be spanked, but Father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Sending me down the trail of treats. That would solve things. ¿Recuerdas cómo se llega a casa? You and your father. When did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come. I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. ¿El Rey Lobo? No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. Vale, no tengas miedo. Yo te protejo. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come. I'll help you up. Vale. La historia de Ciri, el rey de los lobos. Wolves! Quick, hide! Joder. Dios. Que me desmontan. La dificultad aquí ¿es la marcha de la muerte o es una dificultad estándar? Porque aquí como no podemos subir de nivel ni nada. Joder. You can come out now. My, you're brave. My father couldn't even do that. Mine could do a lot more. Come. Greca. Look! There's something there. Wait here. Don't come any closer. But... No buts. Stay here. I must see something. A ver, veamos los ojos primero. Bloodshot, but still moist. He died recently. La cabeza. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. El pecho. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Se nota un poco, ¿no? La mejora en el aspecto. Pues dijeron que habían mejorado todas las caras de los personajes principales. O algo de eso hoy. Pierna. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. Cállate, tonta. Marrows Cállate.
No, no. Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? Recapitulemos. The Wolf King's no fantasy, it seems. Except. Eso porque ha venido mi madre. Por eso está así la perra. Ciri. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will alimentan a los lobos con niños, muy drásticos, sí. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Tito Vesemir. Vale, así que tenemos que coger cositas, a ver. Belly's all in blood. Clawed open. No wolves did this. Vale. Coño, Ciri. Espérate, coño. Ah. Vale, me queda cicuta menor. ¿Es este? Vale, ya está. Ciri, por el favor. Gente, ya vengo. Me hago en 10. Ay, Dios mío. Una pausa. Hoy hemos hecho otra cosa mejor que palmar, Andrés. Hemos triunfado ahí con Keira. Can build a fire, brew the oil in peace. What are you doing? Greasing my blade. There. Let's see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Voy. Vale. Vamos. Do parents often send their children out to follow the sweets? Sometimes they send their children. Sometimes they go themselves. Do they return? No. Why would they? They've plenty to eat where the path ends. ¿Vienes o qué? ¿Dónde está? Ah. Vamos, niña.
No, Gretka. Gretka. This way, through the cave. You lead. Hostia, gente, esta mañana he visto el tráiler de The Last of Us, que sale en enero en HBO. En un tweet de la página oficial de HBO, creo que era. Y ponía, bueno, aquí tenéis lo que habéis pedido, con el doblaje, el español del juego. O sea, han puesto las voces originales del juego, tío. Es un pasote, tío. No. Then I'm not either. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Lobito. Rey de los lobos, ahí está. Cabrón. Tranquilito, Yo también muerdo, Vale. Campeón. Really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. Encontramos un cadáver en el bosque. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Yaron, must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaron... The little one. No details. Tenemos que ir a la aldea. Vamos. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Vale, ahí. Tía, estaban hambrientas, Joder. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten, and you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. Vale, volvemos con Geralt. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic. ¿Se puede echar una foto aquí? No. Habla. ¿Dónde está Gretka? The little girl who showed up here with Ciri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen.
Ciri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time. Habla. No, a topic for now. Talk. That sharpness. What's your tone, Witcher? We wish to come to an agreement, do we not? Es importante. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Vale, ¿cómo sé que puedo fiarme de ti? Thing is, can I trust you? What guarantees do I have? None whatsoever. Only my word. Vale. Deal. Fine. I'll help you. I'll find your family. But then you'll give me every bit of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Vale. ¿Las has buscado? You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's house on a drain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard-to-find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Vale, a ver. ¿Tienes enemigos? Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. Vale. Últimamente ha ocurrido algo insólito. Anything unusual happened before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well. Devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. Vale, ¿y tus hombres? ¿Las han molestado? This place. Must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? They wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word. Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of whoresons, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. Vale, necesito más información. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Vale. Ya somos nivel 8. Nice. ¿Aquí había algo? ¿O no? Está por aquí. Cuidado. ¿Qué es esto? Espérate. Ah, estaba debajo esto, ¿no?
Sí, parece que está debajo. La habitación de Ciri. Examina la habitación donde estaba Ciri con tus sentidos de brujo. Ah, sí, aquí hay una nota, espérate. Exigencias nilfgaardianas. Philip Stenger. Los problemas de abastecimiento nos dan igual. El acuerdo que firmamos estaba claro y el Imperio nilfgaardiano exige que lo cumplas. Si no lo haces, se anularán nuestras obligaciones mutuas y se revocarán tus privilegios. Atentamente, Javar Barmo, mariscal de campo, mando del ejército central. Y vida y religión. Este es el libro que he dicho yo antes que creo que para una... Hay que buscar ciertos libros para una misión o algo así. Y debemos entregar la vida a la religión o interpretar la religión para que sirva a la vida. Hay tantas escuelas como filósofos, tantas historias como seres humanos, sin olvidarnos de los elfos, enanos, medianos, gnomos ni de las demás criaturas inteligentes familiarizadas con las incertidumbres del alma. Dado que he sobrevivido más de 120 años, el vodka y los rábanos obran milagros. Que no os convenzan de lo contrario. Juro con toda certeza que no hay manera de poner a todo el mundo de acuerdo y que lo que agrada a uno hace que a otro se queje y amohine. Y sin duda hará que un tercero recurra al cuchillo si a aquello le aleja una pizca de su mundo limitado y conocido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Pues como queramos, como el alma nos pida, descartando los rebuznos de filósofos y moralistas, incluso los que aparecen en este volumen como si nos fueran cuentos de hadas o supersticiones. Vale, no sé si tenía también... A ver... Uno de estos de... No, están leídos, ¿no? Esto. No, esto no es. Tampoco. De lo de las misiones de tesoros... Las búsquedas de equipo del brujo, coño. Ay, nada. Ay. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's whelp on the other side of the wall? You see it there? Oh, what's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Our bed chamber. Tamara's room is there. Vale. Try not to make a mess. For their return, I want everything to be as they left it. Vale, ¿cuál veo primero? Da igual, ¿no? Creo que sí. Vale. A ver esto. Wooden candlestick. Stems broken. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Era como siempre saqueando. Esta es la familia. Ah, investigar toca, pero primero la otra. Bueno, da igual, ¿no? Creo que da igual, ¿no? Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Este cuadro. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Interesting. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Por aquí. A ver. Deep nicks. Hit with a heavy object.
aquí. Esto era el vino, ¿no? Huh. Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah. Herveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Vale, hay que seguir el aroma. Esto es lo mismo de antes. Vale, no, ya está. Fuera, acá. That painting, right size. Qué manía con escupir a los brujos, hostias. Damn, trail breaks off. Could find something else. Talismán. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Habla con el varón sobre tu descubrimiento. Vale, vamos a ver lo de Ciri primero entonces, ¿no? ¿Es esta? Llave oxidada. And an old key. Wonder what it unlocks. Anise. Sandalwood. And something else. Saffron. Vale, habla con el varón sobre tu descubrimiento. Usa tu sentido de brujo para averiguar de dónde viene el olor. Vale, eso ya lo he hecho ya, ¿no? Carta Tamara. Vale, nos parecemos más a una familia. Nos apoyamos y nos ayudamos a superar los momentos complicados y afrontar el pasado. Pues todos tenemos un pasado. Nadie va a ponerse a hurgar en el tuyo. Tenemos una norma. No preguntes más de lo que te cuenten. El pasado nos da igual y solo nos importa el futuro y la lucha común contra el mal y la depravación, contra las prácticas perversas y abominables de todo tipo. Ah, bueno, que esto lleva aquí, ¿no? A ver, espérate. Vale. Caramelo, qué rico. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Vale. A ver. La habitación de Ciri. Entonces no estamos en la habitación de Ciri. Vale, estoy al mismo sitio de antes, ¿no? ¿O qué? ¿O no? The Baron and his wife. El olor te lleva al sótano a una habitación secreta. Ah, vale, vale, vale. Yo no me acordaba. Shh, calla, sin spoiler. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the pero esto es lo mismo de antes, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces me está marcando debajo, ¿no? ¿O qué? Yo voy perdido ya. Vale, a ver. Va para abajo. Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Esto lo podía saquear, ¿no, gente? Wake him up now, won't you? Vale. Pero ya le he saqueado todas las habitaciones. Porque le saqué un poco más, no va a pasar nada, ¿no? Cerrado. ¿Puedo coger esto o qué? Cago en 10. Dámelo. Mío. It's mine. Sí.
Todo lleva allí. Hijo puta, ¿qué estás aquí poniéndote ciego a vino, cabrón? Como se entere tu amo, tu señor, vas a flipar. Mira este. Así se protege una habitación, hombre. Durmiéndote en tus horas de trabajo. Vale. Despierta, hombre. Vale. Cerrado. Abierto. Ah, es verdad, habíamos cogido una llave. Vale. Hace que estoy sacando fotos, ¿eh? Chu. An altar. So, the eternal fire's made it. Eternal fire. Son tus familiares. Oración. Mierda. Oración. Fuego eterno que ilumina los corazones y nos das luz, confórtanos con tu calor, seca las lágrimas, quema a los enemigos y acoge bajo tu cuidado a nuestros enemigos. Da salud a mi madre, perdón, castiga a mi padre. Ayúdame a cumplir mi destino. Vale, habla con el varón sobre tu descubrimiento. Vale, y la misión de Ciri, ¿qué? Que me estoy perdiendo. Es superior, es arriba del todo. Esta no es, espérate, arriba. A ver, aquí. Es aquí, ¿no? Aquí. Este es. Vale. A spinning top. Una peonza. Gretka's toy. El juguete de Gretka. La oscuridad natural de las maldiciones. The Natural Obscurity of Curses by Lydia van Bredevoort. Where'd Ciri get this? A mis queridos amigos Philip and Anna, del conde Laguerre, ministro de Cultura del Reino de Temeria, Wicima, 1265. Quien piense que las maldiciones solo son manifestaciones de la hostilidad de un ser hacia otro está muy equivocado. Sorprende lo habituales que son las maldiciones conjuradas sin querer sobre uno mismo o sobre los objetos cercanos. Resulta difícil predecir las consecuencias. En muchos casos provocan daños, incluso la muerte de la persona que sufre la maldición o que pasa tiempo con el objeto a ser sobre los que recayó la misma. Por eso es básico tomar medidas para protegerse todo lo posible de las maldiciones. Como mínimo, Madame Amelia Veracruz León recomienda lo siguiente: eliminar todos los pensamientos negativos, intentar hacerse uno con el mundo y lograr la armonía entre el cuerpo y la mente. Dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places in Vizima. Ah, este es nuestro alijo. Vale. Este es nuestro alijo, gente. Haciendo esto. Dale calorcito aquí a la habitación, hombre. Vale, ahora vamos a ver. Bueno, aquí pone examina la habitación. Todavía no termina. Ah, vale. Ciri must have used these. Looks like she left in a hurry. Vale, se fue a toda hostia de aquí. Vale, solo nos queda ya hablar con Gretka. Vale. Gonna kill the monsters. Hola, pequeñuja. Espérate, voy a saquear y ahora vengo, ¿vale? Vale, ya está, ya podemos hablar. So you're Gretka? I
And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Ciri told me about you. Encontré este juguete en el cuarto de Ciri. Look familiar? My top. Where'd you find it? Ciri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Ciri carved it for me. Such a shame she had to leave. Vale. ¿Qué más te contó? You and Ciri talked today, didn't you? We did? Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. ¿Qué amigo? Ciri wanted to help a friend. Any idea who it was? What do you mean, who? Her friend. She said he was in trouble and that she had to save him. ¿Sabes dónde está? Do you know where Ciri is? No. One day I bought her breakfast and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Ciri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Vale, pues estaría. Thanks, Gretka. Have fun. I'm not Muchas gracias, pequeño ja. Vale, encuentra a las moiras del Cenagal. Ah, se ha cambiado la misión, espérate. Shenanaking. Es que como están relacionadas también. A ver. Ah, pero me ha quitado ya la misión, ¿la otra? ¿La del varón? Asuntos familiares. Ah, no, está aquí, coño, es esta. Perdón. No la veía, tío. Vale. Joder, como escupas otra vez, verás tú. Bueno, a lo mejor no me está escupiendo a mí, sino... al suelo. Vale. Encontrando una muñeca. Signos de pelea en la alcoba. Derramaron vino en el... Bueno, vamos a decírselo todo y ya está. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day, and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. El parecido es asombroso. Según recuerdo, Triss tenía otro aspecto. This is Triss? No offense, but not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags, see what image of a grown woman you can come up with? Vale, signos de pelea en la alcoba. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Vale, derramaron vino en el descansillo. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervelus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. What does it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Vale, ¿sabes algo de este amuleto? Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived.
If Anna were to see someone, she'd choose the peller, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Vale, voy a ver al conjurador. Ought to have a chat with this peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his goat. Not really interested in his hobbies. Ah, eso es lo que han dado hoy en Ask about Epic. the amulet. Fallout 1, 2 y Tactic gratis en Epic. Pues los tengo ya en Steam. Es que están regalando cositas. Epic ya no es lo que era. Dejará a lo mejor lo mejor para el final. O, bueno, de momento lo mejorcito ha sido el The Order este. El de Wolfenstein. Y poco más. Encuentra la cabaña del conjurador. Vale, ¿dónde está este? ¿Dónde se ha metido? Vale, ¿puedo jugar al Gwen ya con él o no? ¿Dónde está? Vente. Eso es más para adelante, ¿no? Es que no me quiero perder la carta del tío este. Está aquí. A ver, espérate. Este era jodido, de ganar, ¿eh? I'm listening. What do you come to me with? Ah, mira, aquí está lo de juegos, ¿eh? Estás colaborando con Nilfgaard, ¿por qué? Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. Vale, ¿cómo has acabado aquí? How'd you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Vale, ¿has oído algo sobre unas brujas por la zona? Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Vale, espérate. So long. Vale, entonces lo de coleccionarlas todas tiene que ser por la parte de misión, ¿no? Si yo juego con cualquiera, pues consigo cartas, pero no pierdo la misión, ¿verdad? Pues eso creo. Este era jodido, ¿eh? What do you come to me with? Ever play Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll give you one of my unique cards. How's that for enticement? Let's lay him down. Pues vale. Vamos a echar una, y si no... Vamos a ver qué tipo de dificultad tenemos. Vale. Bien. Hostia, me ha dado la otra, tío. Qué guay. Vale, vamos a ver. Pues es que no tenemos nada de despeje ni mierdas en vinagre. Pero bueno. Ah, bueno, pues puedo sacar esta, ¿verdad? Espérate.
Voy a sacar esta. Que me dio 2 cartas. Me ha dado, ni me he enterado. Vale, me ha dado esto. Cara de combate de asedio, vale, no me interesa para nada, joder. Ah, mira, este es Dijkstra. Coño. Sigismund Dijkstra. Grande. Ya lo conoceremos más adelante cuando lleguemos a 9 grado. Veamos. ¿Otra de estas? Hostia, Pedrín. Esto no me gusta un pelo, ¿eh? Estoy por pasar. Tiene que meter 15 puntos, ¿eh? Voy a pasar. A menos que tenga cartas muy buenas. Ah, mira, qué hijo de puta. Vale, pues me lo ha regalado. Se ha esperado. ¿Le ganaste la primera, sí? Pero bueno, claro, lo tenemos en fácil. A ver. Que no sé por dónde me vas a ir. A ver, vamos a poner esto primero. Venga, va. Voy a poner lo peor de primeras. Vale. 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 Nosotros tenemos una mejor que esa. Vale, bien. Podría pasar aquí. Podría tirarle esto. Luego pasar. Y poner toda la carne en el asador luego. En la última. Es lo que voy a hacer. Sí, porque así tiene que poner bastantes cartas ahora, ¿eh? Voy a pasar. Ahora tiene que ganarme obligatoriamente. Tiene que ir a ganar. O sea, tiene que poner cartas. Por huevos. Y a mí me quedan 4 cartas todavía. ¡Hostias! ¡Qué pedazo de follada que me ha pegado con esa carta, tío! Tenía 3 de esas, tío. ¡Hijo de perra! ¡Qué cabrón! Bueno, a ver. Pero nosotros lo que pasa es que nuestra facción se puede doblar. Es lo bueno que tenemos ahora. A menos que me ponga una niebla de esas, hemos ganado. Hijo puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Bueno, le quedan 2 cartas. Qué hijo de puta, tío. Ay, qué cabrón. Cómo me la ha liado. Y cómo me la ha liado, tío. A ver, son 8 puntos, ¿eh? Tengo 8 puntos, ¿eh? Tenemos 8 puntos. Uy, qué bien. Qué suerte, tío. Menos mal. Menos mal, gente. No hace falta ni que tire la facción, pero bueno. Bueno, da igual, pero lo voy a usar.
Hala. Menos mal que no tenía cartas buenas de luego, si no. La que me ha liado ahí. Con la lluvia esa de mierda, tío. You won. A man's only as good as his word. Take the card. I fear Velen's short on worthy opponents. Repito, el Gwent lo tenemos en fácil para que sea más llevadero y no estar repitiendo ahí partidas, ¿vale? Y la partida normal está en la máxima dificultad, la Marcha de la Muerte. ¿Quién nos ha dicho? Gwent, jugadores de Velen. Nueva misión. Gana una carta rara al hombre de Oretón. Gana una carta rara al adivino. Hostia, mierda, que me tomo un rayo. Sin querer. Vale, ¿qué carta me ha dado? No sé qué carta me ha dado, gente. No, mira. Ah, mira, me ha dado esta, ¿no? Adentro. Para sacar. Guay. Ah, Dijkstra. Guay. Mola. Misiones. A ver cómo queda esto. Vale, asunto familiar. Encuentra la cabaña del conjurador. Vale. Contratos. Está Jenny. Jenny a lo mejor lo podemos conseguir ahora. Podría ser. La podríamos probar antes de irnos a cenar. O darle otro try, a ver si me la quito de encima. Ya está, ¿no? Sí. Y espérate, ¿dónde están las de...? Estas secundarias, ¿no? Las de las cartas, ¿no? Espérate. Estas, vale. Vale, a ver, personaje. Tenemos un hueco más. Vale. ¿Y cuándo se desbloquea esto? En nivel 9, joder. ¿Tenemos mutágenos rojos o no? Pues no. Joder. Puedo poner esta, que es para los ataques fuertes. Yo lo voy dejando ya, jugaré un rato antes de cenar hasta el próximo. Sí, yo me voy ya también. Yo creo que voy a dejar ya también. Ya son casi las 9. Ay, vamos a ver. Quiero la del remolino, que era esta, ¿no? Para eso tengo que gastar puntos aquí. Golpes precisos. Yo creo que voy a ponerme de estas, de críticos. A ver. De estas de pociones creo que no me voy a poner nada. Esto es para tolerar y tal. Hombre, sirve bastante para la toxicidad y tal y todo eso, pero bueno. Y las señales, sí. Ah, las señales sí que habría que mejorarlas, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Vale. Ah, bueno, y esta está molada un huevo, tío. La de Igni esta, tío. La de derretir armadura. La corriente Ignia esta. Esta está guapísima. Voy a pillar esta. Derretir armadura. Vale, vamos a poner aquí de momento. Vale. Espérate, ¿por dónde se sale? ¿Por aquí? Sí.
Sí, lo voy a dejar por aquí porque también tengo que... Bueno, tenemos que ver aquí al herrero de aquí. Este que me vendía cositas también. Aquí están las mesas. A ver, esto. Un panal. Vale, este vendía cosas. Este vendía un set de algo para sardinilla, creo. Y también podemos jugar con el argüenito también. A ver, con esta gente no es obligado entonces jugar, ¿no? Quiero decir. Para la misión esa de cuando seleccionas todas, quiero decir. Ah, esta es la Nilfgaardiana. Hostia, pues esta es la nueva, gente. Nivel necesario 10. Claro, porque esta será la nueva, no la antigua, ¿no? Claro, porque la que yo compré era la antigua. Y esta es la de Nilfgaard, ¿no? Vale, pánico del caballo. Vale, mejora. Sí, a ver. Las alforjas ya tenemos una de 70. Estas son más bonitas, pero bueno. El vigor también mejora esta. Bueno, es que luego cuando encontramos carreras, pero las carreras eran en el Skellige solo. O habían carreras también por aquí. Tienen que haber carreras por aquí también, ¿no? Sí, las pistas del mapa para encontrar equipo de brujo. Vale, esto es obligatorio. Vale. Vale, no me voy a gastar dinero en esto de momento. Vale. Esta la tengo. Ya tienes este objeto, la de señuelo. Pero las de señuelo son buenas tenerlas. Este ya lo tengo también. Brigada de caballería de Nausicaa. ¿Cómo puedo verla? No puedo ver la carta, tío. Bueno, valen 20 pavos, gente. Si es que para lo que valen las compro todas. Si no... Vale. ¿En serio? 8 pavos por 4 anillos de oro. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? Sí, Vale, hay que leer la nota, ¿eh? Si no, nos salta la misión. Es esta. Tercer mapa de Adalbert Kermit. Siguiendo las instrucciones del profesor Atimstein, no seguir explorando los lugares en los que descubrió pictogramas relacionados con las escuelas de brujos del gato. Estos pictogramas son idénticos al que el profesor descubrió en las cuevas subterráneas de la isla del templo. Adalbert Kermit, profesor adjunto de Historia Natural de la Academia de Oxenford. Ahí está. Parte 3. Buenas tardes, caballero. Necesito que me hagas una armadura. Need some armor. Bueno, o no. Todavía no, ¿no? Sí, no tenemos nada todavía. De la de brujo, claro. Vale. Vale. A ver qué vende este. Veamos. Vale, compro esto. Hay 2 libros por aquí. Hazlo tú mismo. Y cuida tu espada, soldado. Vamos a comprarlo. Vale. Es que luego hay una librería en Nueva York que también se pueden vender libros que tengas repetidos o que ya no los quieras o lo que sea. A lo mejor se pueden meter caros también. Vale. Busca un maestro armero. Eso es una misión. Esto no podremos hacerlo hasta que lleguemos a Skellige por ahí. Vale, Andrés. Un abrazo, tío. Yo voy ahora mismo. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure it shouldn't be self-cleaning. And how about Eso it wipe estaría your bien. arse after you take a shite in the bushes? ¿Sería posible? Sounds great. Can you make a suit like that?
No, but find someone who can and I'll gladly meet them. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Torderoch used on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Torderoch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. Vale, ¿sabes dónde está la forja? These legends mention where the forge might be? Yes, north side of the isle, in a cave. Clanfolk carved out a rock face to build it. Vale. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Maestros armeros. Vale, esta no la voy a dar porque no la puedo hacer ahora todavía. Vale, a ver, vamos a jugar. Como estoy jugando algo con todo el mundo, aunque sea solo una partida. Bueno, pero a paso. Ahora no tengo ganas. Esto lo puedo hacer también fuera de cámara. Así que me voy ya. Ya son las 9. Llevamos 4 horas de directo. Se dice pronto. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Que el de YouTube se habrá quedado un poquito menos, pero bueno, sí, casi 4 horas, 3 horas y media se habrá quedado. Sí. Y nada, mañana continuaremos las aventuras de Geraldo el Brujero, ¿vale? Y... ¿qué iba a decir? Nada más, nada más. Ha cambiado esto, ¿eh? ¿Habéis visto? Esa es de la escuela del oso. La que lleva. Está guapísima. Esa la tengo yo en una partida. Mira, si la queréis ver. Aquí. Si no peta esto. A ver. Creo que era... Esto es de Blood and Wine. Y aquí es esta partida. A ver. A ver si la puedo... No sé si la puedo cargar. La partida. ¿La puedo cargar? Esta creo que es la partida más larga que tengo. Y aquí llevaba yo... Mira, logro desbloqueado, mutante, por entrar. Vale. Pues nada, manda un logro por entrar aquí. Mira, ¿ves? Es esta, ¿no? La que lleva. Ande. El peligro así también está guapo. Recogido. Está guay. Vale, y esta... A ver, inventario. Esta partida llevo 235 horas en esta partida, tío. ¡Fua! Flipas, esta es la armadura. Esta es la máxima de la escuela del oso. Creo que es. La máxima mejora. Está guapísima, tío. Y ahora se ve que te cagas, tío, con las texturas nuevas. Flipante, tío. Lo que pasa es que aquí tendremos ya las mejoras de... Búsqueda del tesoro equipo del gran maestro del grifo. Nivel 40. Experimento de la prisión de Tusan. Mira, aquí veis, aquí tenemos las nuevas mejoras estas de... que metían esto de aquí. Esto de en medio. Esto te lo explican creo que en el primer DLC, me parece. Por eso digo que está guay que se pudiese acceder a los DLCs un poco antes. Pero es que te piden un nivel que tú ya te has pasado el juego. Porque para pasarte el juego es nivel 20 y poco. Creo que es. Y ya te piden nivel 30 mínimo, creo que es, para los dos DLCs. Para cualquiera de los dos. Entonces, molaría meterse para hacer esto. Lo de las piedras encantadas también, que es otra cosa para mejorar las armas. Y... ¿qué más? Y coño, y la casa que te puedes hacer, la mansión, tu mansión. Que te puedes hacer ahí la Villa Geraldo.
en el de Blood and Wine. Y la vas mejorando un poco, poco a poco. Y luego puedes ir también poniendo las armaduras, las espadas, esas cosas. Y está guay. Está muy chulo. Por eso me gustaría hacer los DLCs antes de... Por lo menos el principio de los DLCs, ¿vale? Para poder meterme en ellos y hacer las misiones que me den lo de las piedras, las misiones que me den esto de los mutágenos especiales y las misiones de la casa. Luego ya la historia la dejamos para el final, ¿vale? Pero no sé, a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, gente, me despido ya, un besazo. Hasta la próxima, saludos. Chao, chao.